Mis hermanos, que Saúl no logró formarse con un carácter que lo hiciese constante, fiel a Dios, sino que la situación o la circunstancia lo movió. Y luego que Saúl comienza a hacer cosas que estaban desagradando a Dios. Y lo que desagrada a Dios es que el carácter, la personalidad de Saúl estaba cambiando por la fama, cambiando por los halagos y los aplausos de los hombres. Y esto nos enseña en esta generación lo peligroso que es cambiar nuestro placer o nuestro deleite, que es la obediencia, la presencia de Dios, por logros o alcanzamientos humanos que en realidad son consecuencias a un poder divino que nos respalda e indiferentemente sea el ministerio. Y esto me trajo a memoria lo que estamos viviendo en esta generación. Primera de Samuel 15:30, Saúl desobedece a Dios, no mata al rey de los amalecitas, los deja con vida y no hace lo que Dios le dice, porque se sentía empoderado. Saúl se sentía se sentía en el mejor momento de su vida en el tiempo de esa generación. Y dice la palabra de Dios, Dios lo desecha, Dios lo quita y Dios se propone ungir a un segundo rey. Porque él había desobedecido la voz del trono, no una vez, sino 2 veces. Y quiso justificarse delante del profeta Samuel y empezó a rogarle a Dios. Pero hay una palabra que me llama la atención y es la palabra que hoy en día las generaciones de hoy están emitiendo y están plagando al pueblo. Y por eso que tenemos que despertar y no dejarnos contaminar por el síndrome de las influencias que influenciaron a Saúl. Y Saúl dice, versículo 30, capítulo 15 de Primera de Samuel. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl dice, yo he pecado, yo he fallado, pero te ruego Samuel, que me honres delante de los ancianos. Saúl sabía, y esto es lo que está pasando en esta generación, y el mensaje de esta generación es uno, y lo dice la palabra de Dios. Como generación en este tiempo, hemos dejado que las influencias del querer ser vistos, querer ser reconocidos, de la fama, de los títulos, de las redes sociales, de cualquier medio, nos desenfoquen del propósito de Dios. Saúl le dice, yo he pecado contra Dios, sé que me desechó, sé que ya no soy digno, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, necesito que finjas que Dios aún continúa conmigo. Vayamos y adoremos a tu Dios. Ni siquiera reconoció a Dios como su Dios. Y es que el síndrome de Saúl es, no me importa si Dios me ha desechado, me interesa el qué dirán de las personas si llegan a ver que yo como rey
he sido desechado por Dios. Ellos necesitan ver que yo sigo siendo el rey y de que a pesar de que Dios no está conmigo, ellos crean que Dios está conmigo. Y al verte a ti, Samuel, que eres el instrumento, eres la figura como profeta, de que caracteriza y garantiza de que Dios está conmigo si tú estás aquí, entonces te ruego, oh Samuel, que me honres en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Fíjense la barbaridad. O sea, no le importó si Jehová lo había desechado. Él lo que le importaba era la fama del pueblo. Y esto sucede porque en Saúl se habían caído los fundamentos del carácter, comenzando con una vida de relación con el Espíritu Santo de Dios. Y ante tal barbaridad me puse a meditar y voy a dar este mensaje corto. Y es que en este tiempo estamos tan preocupados, estamos tan afanados en querer manifestar cosas que nunca en nosotros hemos desarrollado la intimidad. Y por eso que hoy vemos como gente muerta espiritualmente están intentando transmitir una gloria que no existe en ellos. Porque a pesar de que reconocen que han pecado contra Dios, no quieren caer frente al pueblo para ellos no perder la credibilidad y que la gente siga creyendo que ellos están llenos de la gloria del Dios viviente. Y es que el síndrome de Saúl, lo único que les importa es la aprobación de los hombres y no la palabra de Dios. Y esta generación hoy en día se ha vestido de una mentira tan balurda, tan desagradable, que lo único que les interesa, sin importar, sabiendo la condición, ellos dicen, no, pero es que a mí Dios me llamó así, y Dios me ama así, y Dios me quiere así, y Dios me usa así, y Dios está conmigo. Sin duda alguna. Hay un silencio en el cielo que no emite directamente los juicios divinos hacia una persona, sino que deja que lo mismo que fue sembrado sea cosechado. Pero que en un final de tiempo, si no hay un cambio, si no hay una transformación, porque ya la intimidad se ha dejado y los tiempos ininterrumpibles han caído y ya nadie está en su mayoría ministerialmente, apostólicamente y fundamentalmente, ya no están entrando en tiempos ininterrumpibles con Dios, sino que ya últimamente la gente está como Saúl, conociendo su realidad. Mi hermano, perdiendo lo más importante en toda su vida como rey, que era la gracia del Dios vivo. Y de ahí en adelante Saúl nunca supo lo que fue ganar una batalla hasta que apareció David y le da una batalla y él se roba la gloria que no le pertenecía. Mas sin embargo el trono de Dios se mantenía en silencio porque ya el decreto había sido enviado de parte de Dios para Saúl. Y aunque pasaron los años y la victoria que obtenía Saúl a través del reinado no eran consecuencia a él, sino en consecuencia a un rey nuevo que no le importaba la fama de los hombres, sino que era un hombre que había reconocido que su vida dependiente, aleluya, era estar en la presencia de Dios y que prefería mejor dicho, perderlo todo que antes perder la gracia del Dios vivo. Y Dios está llamando a esta generación que está plagado de jóvenes como Saúl, que hoy en día son influencia quizás en redes sociales, pero que hoy en día lo único que los siguen son personas similares a ellos, que no tienen la menor idea de lo que es estar en la presencia del Dios vivo. Que su vida de oración no difiere
a nada más que una relación tan monótona, tan rutinal, porque están ocupados en la aceptación de los hombres, y que si el día de mañana fuesen desechados o son desechados por Dios, ellos necesitan dar la cara ante el pueblo y decirle: no, Dios está conmigo, Dios aún no me ha desechado. Y este es el mensaje para este tiempo. Dios está llamando a su pueblo a tiempos ininterrumpibles, a tiempos verdaderos, tiempos en los que se están agotando. Y muy pronto saldrá a la luz la verdadera identidad de las influencias de Saúl, que habiendo sido menospreciado por Dios y desechado por la desobediencia, y habiendo sido rasgado el reino, rogó a Samuel el profeta para que lo honrase hipócritamente, para fingir que Dios estaba con Saúl, con tal de mantener su reputación. Y en este tiempo muchas reputaciones caerán en consecuencia de síndromes de Saúl, en las que demonios están influenciando a estos hombres a hacer cámaras simplemente y no tener una relación. Y es que es evidente, porque no evidencian nada nuevo de Dios en ellos. Dios ama a su iglesia y por lo tanto la poda y la seguirá podando en cuanto sea necesario. No me las sé todas, ni pretendo sabérmelas. Pero dice el Salmo 84 en cuanto a David, dice, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi alma desea los atrios de Jehová. Ardientemente mi alma anhela los atrios de Jehová. Y la gran pregunta de hoy es que esta generación desconoce al Dios que le sirve. Es porque hay un velo de ignorancia que les ha enseñado que hoy puedes obtener un manojo de llaves de una casa sin pagar ningún precio. Hoy la generación de hoy no conoce lo que es pagar un precio de anhela mi alma ardientemente y desea los atrios de Jehová. Son muy pocos los de esta generación y los que aman la presencia de Dios sin importarle la reputación de nadie. Y reconocen a Dios en su vida en consecuencia de la gloria de Él en sus vidas. Es porque aman los atrios de Jehová y ardientemente su corazón canta al Dios vivo. Estamos en tiempos donde Dios está llamando al pueblo a salir de la monotonía y de la religión y del evangelio legalista, que lo único que desea es estancar al pueblo y maltratar a la iglesia, y amar a Dios con toda mi fuerza y corazón, mente y alma. Y que aunque Dios me ame tal y cual como yo soy, hay un plan de transformación que me va a hacer alcanzar la estatura del varón perfecto. Una vida sin oración, una vida sin ayuno, una vida sin tiempos ininterrumpibles con Dios no garantizarán nunca victorias, sino que no le quedará de otra a esta generación o a la mayoría de acoplarse a un sistema que lo único que interesa es la fama y los likes, que lo único que nos interesa es la degradación social de la mente, de la genética, de la mentalidad de la juventud, que hoy en día manifiestan un Cristo que se ha convertido en un Dios tan light y tan pasivo. Y Dios exhorta a tales prácticas. Y el mensaje a esta generación es: vuelve al tiempo de oración,
y al tiempo ininterrumpible. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y permítele a Dios que evidencie en tu vida la transformación de su poder, la transformación de su potencia. Y que puedas comprender y entender que en esta generación debemos guardarnos de los perros, de las zorras, guardarnos de los mutiladores del cuerpo, que sigilosamente enseñarán sus doctrinas y prácticas y engañarán al pueblo para que se cumplan las escrituras. Generación de hoy, necesitamos orar, jóvenes, necesitamos entrar en la presencia de Dios para salir de las cárceles de la juventud que atan al joven en sus pasiones. Y que, aunque no todos tenemos llamados iguales, diferentemente, tenemos llamados distintos y maneras de Dios tratar distintas. Pero nadie puede venderle un evangelio tan simple a alguien, al menos que él sea el simple. No tengo la verdad, no es mía la verdad es de Cristo y Él es dueño de ella porque Él es la verdad. Y necesitamos quitarnos el velo de la ignorancia y comenzar a desarrollar un carácter de Dios para que no nos pase como a Saúl, que le importó más la reputación que cargar o perder la gracia del Dios vivo. Y hoy muchos han perdido la gracia y están por el mundo manifestándole al pueblo engaños de lo que no están teniendo, ni de los que lo están respaldando, sino por no querer perder fama, por no querer perder pueblo, por no querer perder entradas. Ellos tienen que, como un payaso en un circo, tienen que hacer payaserías. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el profeta Davis Hernández por la gracia y la misericordia de Dios. Levántate y no permitas ni dejes que el evangelio de Cristo, de poder, de milagros, de prodigios, de sanidad, de liberación, de transformación, quieran vendértelo sin ningún precio. Todo tiene un precio. Precio a la santidad, a la oración y a la búsqueda con Dios. Precio, la cual muchos los busca reputación. Te dicen, esos son unos religiosos. Jesús no es así. Todos somos hijos de Dios. Jesús te ama tal y como eres. Y escondidos y miserablemente en sus pecados, continúan andando en sus concupiscencias. Y te dicen, nadie puede juzgar a nadie, solo Dios. Saca la paja de tu ojo, tranquilo que vamos a sacar la paja de nuestro ojo. Pero lo único que podemos decir en esta generación, en este tiempo es, buscad a Dios en tanto que está cercano. Es el tiempo de despertar, porque la venida de Cristo está a la puerta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Fue un placer compartir en estos 39 minutos contigo. Shalom. Bendiciones.